El mundo que nos ha tocado vivir se caracteriza por el cambio. Cambio en el pensamiento, cambio en las estructuras, cambio en la tecnología, la política, la economía, la ciencia, la manera de hacer negocios, la normatividad, la forma de comunicar, la información financiera. Todo es cambio, 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 cambio. Es la palabra que nos debe quedar impregnada en nuestras mentes. Y como contadores tenemos que cambiar constantemente. Las leyes se reforman, existen nuevas normativas técnicas, nuevas tecnologías. Por lo tanto, debemos ir caminando de la mano con todo eso. Sean todos muy bienvenidos, somos el equipo número 2. Mi nombre es Rubén García, estará como exponente durante este video explicándoles sobre nuestro tema. En la plataforma de Canva, Samuel Guevara y Silvia Hernández serán quienes defiendan el tema con las preguntas que ustedes hagan. Y el resto del equipo que colaboró en el trabajo, tal como lo indica acá, Jaime Astul con Jennifer González en la redacción de informe, Gamaliel Ramos y Edwin Sánchez en el diseño de la presentación. Control interno para el departamento de sistemas. Vamos a ver la estructura del contenido y nos iremos directamente al grano. Vamos a hablar del control interno, los sistemas de información, seguidamente la gestión de riesgos, el análisis y la evaluación del control interno, seguidamente la seguridad de los sistemas de información, cuáles son sus objetivos y controles dentro de una entidad. Luego de la auditoría de sistemas de información, cuál es el rol del contador público en una auditoría de sistemas de información, en qué se puede convertir y la normativa técnica al final con lo que es aplicable el control interno. Ahora vamos a ver un concepto de lo que es control interno. Creo que muchos saben porque ya pasaron una materia que se llama organización y práctica contable. Tienen una idea de qué es control interno. Entonces nosotros nos vamos a trasladar de un concepto tradicional ya a un concepto más específico aplicado a una área. Primeramente vamos a hacer una retroalimentación. La definición de control interno para nosotros es que es un sistema que describe en sus componentes los objetivos y aporta una serie de políticas mediante las cuales un determinado sistema de información puede ser evaluado. Es un proceso que lleva a cabo la alta dirección de una organización y que debe estar diseñado para dar una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos previamente establecidos basados en la efectividad y eficiencia de las operaciones. Creo que muchos ya han diseñado un control interno que fue aplicado básicamente a los activos de una entidad donde se protegía la caja, el efectivo, el inventario, el uso de la maquinaria dentro de una entidad, aplicando controles, cómo se va a monitorear que esté utilizándose adecuadamente dentro de la entidad. Okay. El padre del control interno ya sabemos que es COSO. Este sistema que fue creado más que todo, es una comisión donde están 5 entidades, si no me equivoco, que es la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados y los ejecutivos de finanzas internacionales. También está el Instituto de Auditores Internos y la Asociación Nacional de Contadores. Also, el concepto en inglés es Committee of Sponsoring of the Tradeway. Nació en 1992 con 5 componentes, ya luego en el 2004 se integraron 3 componentes más y nació el COSO 2RM. Y por último tenemos el COSO 3, que es aplicado a pymes, ya que el de 1992 se miraba más enfocado a grandes industrias, grandes empresas. Y para Latinoamérica era un poco más difícil aplicarlo debido a que es muy complejo. Entonces en el 2006, COSO 3 para pymes, se simplificó los 5 primeros elementos potenciales, como una búsqueda en la implementación del elemento en los roles de la responsabilidad. Bueno, todo esto ya lo hemos visto en clase. Esta nada más es una línea de tiempo de cómo ha evolucionado el control interno. Ahora, vamos a ir a realmente qué es lo que nos interesa a nosotros. El control interno informático o control interno en el departamento de sistemas, como lo estamos manejando en clase. ¿Cuál es el concepto que nosotros hemos definido para esto? Bueno, que controla diariamente que todas las actividades de los sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la organización o el departamento de sistemas, así como los requerimientos legales.
Ok, son actividades realizadas de forma manual o automática para prevenir y corregir irregularidades que puedan afectar el funcionamiento de un sistema para lograr sus objetivos. Y existen diversas clasificaciones, tales como los preventivos, detectivos y correctivos. Ya esto es una introducción al control interno informático. Entonces, prácticamente es como enfocándonos solo en una área determinada de la empresa. No es algo global, solo nos vamos a enfocar en la parte informática. Y acá tenemos una línea de tiempo digamos, el padre del control interno en las tecnologías de la información o control interno informático en los sistemas de información. Es COVID-1. Bueno, COVID-1, perdón, salió en 1996. Siempre se llama COVID, nada más que ha salido en diferentes versiones. Este fue enfocado en la auditoría. Y en 1998, COVID-2, enfocado en el control como una herramienta del gobierno en las tecnologías de información. Ya en el 2000 nace COVID-3, que va enfocado más en la gestión, que proveía una guía para resolver las necesidades de la administración en las tecnologías de información. En 2005 sale COVID-4, con un enfoque en el gobierno y las tecnologías. 2007 COVID 4.1 está conformado por 34 objetivos de control de alto nivel, diseñados para cada uno de los procesos de tecnologías de la información. En 2012 sale COVID-5. En respuesta a las necesidades actuales, COVID ha evolucionado desde una herramienta para auditoría a un marco de buen gobierno de tecnologías de la información computacional. Bueno, quiero dejarles algo claro y para que no nos confundamos que tecnologías de la información, sistemas de información, control interno informático, casi venimos a dar a lo mismo. Lo que pasa es que en algunos países o algunos quizás normas tienen un concepto diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros en clase hemos visto sistemas computacionales. Acá estamos viendo sistemas de información y hemos visto departamento de sistemas. Y acá estamos viendo departamento informático o control interno informático y así. Pero todo tiene que ver con la informática, con la tecnología, con la información que está en los sistemas, para que no nos vayamos confundiendo. La diferencia, ok, ya vimos el control interno tradicional, que COSO ha sido el padre de este, y el control interno informático o control interno en las tecnologías de información o en los sistemas de información, que es el padre, digamos, de este control es COVID. Y con respecto a qué significa COVID, en español es Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas. También aclararles que existe COVID-5 for RIS. Es una nueva reforma que le hicieron al COVID-5. También el COVID 4.1 y COVID 4 hubieron otras dos reformas donde agregaron componentes adicionales. Pero el COVID-5 es el más vigente y está enfocado en el riesgo. Bueno, la diferencia entre el control interno informático y el control interno tradicional es la especialización del primero. O sea, el control informático está enfocado en la tecnología de la información, en salvaguardar, en proteger dicha información. Ya el control interno tradicional se engloba en todos los procesos que ejecuta la entidad. Pero nosotros en esta ocasión solo vamos a hablar sobre los sistemas de información y por qué es necesario un control interno dentro de un sistema de información o dentro de un departamento de sistemas. Bueno, primeramente tenemos que tener claro que la información es poder hoy en día y pueden haber amenazas a ciertas compañías donde ustedes puedan tener la oportunidad de trabajar y sean los expertos que estén a cargo de la auditoría interna o tal vez estar en un respectivo departamento de sistema, y esa información, si sale de la empresa, puede traerle consecuencias. Incluso el negocio se puede perder, demandas legales y también afectar a los clientes de dicha empresa si la información de ahí es divulgada. Entonces, por eso es necesario que la información dentro de una entidad se pueda proteger, ya que esto le garantice que el negocio pueda funcionar correctamente sin, digamos, implicaciones ya sean estas legales o de pérdida del negocio. El departamento de sistemas. Bueno, esta área es la encargada del funcionamiento de los sistemas y el hardware.
que comprenden a la entidad, perdón. Los responsables de la custodia de las bases de datos que se generan por las operaciones diarias de la entidad. También se conoce como área informática o departamento informático. Es lo que les decía, ¿verdad? Que, bueno, nosotros lo hemos estado viendo como departamento de sistemas. Entonces en otras empresas, otros países lo conocen como área informática o departamento informático. Los sistemas de información. Bueno, las compañías requieren sistemas de información que generen, procesen y almacenen toda la información originada en cada una de sus áreas o los departamentos que la conforman. Como bien lo decía el grupo anterior, prácticamente el departamento de sistemas les provee servicios a las demás áreas o departamentos de la compañía, ya que éstas necesitan de sistemas y que puedan ser de bastante utilidad para las actividades que realiza cada área dentro de la empresa. Entonces, a medida que la información es procesada de forma electrónica, surge la necesidad de crear controles. Estos controles tienen que ser dentro del área informática, que vayan encaminados a asegurar la integridad y veracidad de la misma información que se procesa. También utilizar los mecanismos de supervisión para verificar su adecuada aplicación, sobre todo en aquellas áreas críticas como son los activos corrientes por un lado. ¿Y qué podrían ser los activos corrientes? ¿O cómo podemos vincular los sistemas de información con los activos corrientes? Un ejemplo. Supongamos que usted va a la farmacia a comprar y el sistema de la farmacia, digamos que se cayó o algo pasó. Entonces se fue la luz, se apagó la máquina, ok. No funciona que le den el ticket en el momento, pero usted pagó sus pastillas, su jarabe, lo que fue a comprar. Entonces, véalo desde la óptica que usted es el dueño de la farmacia. ¿Qué pasa en ese momento en que usted está entregando dinero y no le entregan ticket y el sistema estaba caído? La persona que le cobró fácilmente puede embolsarse de ese dinero porque el sistema no estaba funcionando. Y debido a que el sistema no estaba funcionando, un ejemplo, que se fue la luz, supongamos que las cámaras también fallaron en ese momento. Y quizás no había nadie más para que pudiera vigilar a esa persona al momento en que le cobró. En ese ejemplo ya se afectó el activo corriente. ¿En cuál cuenta? Ok, en la del efectivo y equivalente. Usted si tiene esos problemas constantemente, va a tener pérdida en la liquidez, va a tener pérdida en la caja, el efectivo corriente va a ser hurtado, digamos de esta manera, o robado, como lo queramos llevar. Entonces, garantizar un adecuado uso, un plan para que los sistemas de información estén funcionando en todas las áreas es bastante crucial, debido a que si no se está expuesto al riesgo dentro de la compañía. Bueno, vamos a avanzar y vamos por el área del riesgo. La definición de riesgo. Nosotros hemos encontrado un concepto de que es definido como la eventualidad que imposibilita el cumplimiento de un objetivo, enfocándolo con el tema de la tecnología de información. Este se plantea como amenaza, determinando el grado de exposición a la ocurrencia de una pérdida. Es lo que les decía anteriormente en el ejemplo, ¿verdad? Que existe la amenaza y también se origina la pérdida, ya que una farmacia, si le falla el control de cobros, el sistema en el cual también la persona que está comprando vigila que se le está entregando el ticket, esto tiene que ver con una educación también al consumidor. Entonces, en ese momento ya se origina una pérdida para la compañía, también una pérdida para el Estado, porque al no dar el ticket ya el gasto que tuvo ese consumidor no va a generar los impuestos correspondientes. Por otra parte, tenemos un concepto de la Organización Internacional por la Normalización, la ISO, que define el riesgo tecnológico como la probabilidad de una amenaza que se materialice utilizando vulnerabilidades existentes de un activo o en un grupo de activos, generándole pérdidas o daños a las empresas. Eso lo podemos englobar también con el ejemplo que les había mencionado. Muy bien. Para analizar el riesgo dentro de una entidad, nosotros como auditores internos o auditores externos o como expertos en control interno, tenemos que tener un concepto amplio del negocio,
o estudiar el negocio. Y el departamento de sistemas, todas las áreas que este tiene, ¿verdad? Para empezar hay que hacer un análisis FODA, las fortalezas, las oportunidades que tiene la entidad, por otro lado las debilidades y amenazas. A partir de eso, entonces nosotros ya podemos empezar a diseñar procedimientos, políticas y controles que nos puedan ayudar a mejorar la situación de la empresa o a reducir las vulnerabilidades y la reducción del riesgo, aunque siempre existirá un riesgo inherente que no podemos tenerlo controlado, pero el riesgo de control lo podemos fortalecer. Nosotros acá les vamos a presentar unas, digamos, categorías o por decir así, un ejemplo, ¿verdad? De qué oportunidades, qué fortalezas, qué debilidades y qué amenazas podemos encontrar en una entidad. Por el lado de la fortaleza, podemos tener como principal fortaleza que la empresa ha tenido un crecimiento potencial, que tiene un buen portafolio de servicios, porque tal vez cubre muchas áreas que tal vez otras empresas no cubren. Tiene clientes fidelizados, o sea, siempre están allí, pueden haber quizás problemitas o cosas, pero los clientes siempre se mantienen con la empresa, no se van a la competencia. Y como fortaleza principal que hemos puesto de otro color es la capacidad de expandirse. No solo estamos analizando las actividades de la compañía, también desde la óptica, perdón, desde una auditoría financiera, nosotros tenemos que ver los números con el modelo de negocio y analizar si esta empresa tiene la capacidad de expandirse o la capacidad de reducir su operación porque los costos están altamente elevados, tal como los ponemos acá en las debilidades, ¿verdad? Pero los costos los tenemos los sistemas de información o el departamento de sistemas. Por otra parte, las debilidades, tenemos un control interno mal implementado. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no se está enfocando en ciertas áreas que tienen que ser de estricto cumplimiento para no generar pérdidas o evitar riesgos dentro de la compañía. Tal vez tiene procesos sin estandarizar, se utilizan muchas personas para realizar una labor o quizás la segregación de funciones no está bien utilizada o no ha sido bien diseñado en el manual de funciones. Existe un riesgo de mal uso. Esto puede ser del control interno, como ya lo habíamos planteado anteriormente, está mal implementado. Entonces, ahí hay que corregir eso. Y lo vamos a ver por el lado de las oportunidades. Un incremento en la rentabilidad. Si decimos que tal vez la segregación de funciones no está bien y que los procesos no están estandarizados, quiere decir que al estandarizarlos y al ejecutar bien una segregación de funciones va a haber un incremento de rentabilidad en la compañía. Que ahora, esto es lo que nos tiene que quedar bastante claro a nosotros como auditores, que cuando vayamos a tocar temas de control interno o veamos situaciones legales, situaciones de mejora para la compañía, siempre tenemos que hablarle a la junta directiva o a los empresarios en rentabilidad o en pérdidas, porque es lo que le interesa al empresario. El empresario no, a veces usted le puede decir que necesita a un auditor interno dentro de la compañía y él lo que va a pensar es que va a tener más gastos, pero si usted viene y le puede reflejar bien las pérdidas económicas que tiene por no aplicar un control interno dentro de su compañía, esta persona va a evaluar el costo-beneficio. Entonces, y ahí se puede convencer de que sí realmente necesita invertir en un auditor interno. Entonces, por eso en las oportunidades nosotros empezamos con el incremento de la rentabilidad. Lo segundo, automatizar los procesos. Tercero, reducir los costos. Es lo que le interesa a todo empresario. De esta manera ya tiene un incremento de la rentabilidad y la eficiencia en las decisiones. Tiene información disponible para poder tomar decisiones en el momento justo. Como amenazas tenemos la legislación. ¿Por qué la legislación? Bueno, si no se aplican los controles correspondientes que las leyes indican, puede tener problemas en cuanto a multas, en cuanto a cierre del negocio, qué sé yo, si esto es bastante grave. Por ejemplo, hoy en día con el lavado de dinero y activos, una empresa que esté incumpliendo estos controles se puede ver amenazada porque prácticamente sería como un instrumento de lavado de dinero y puede ser cerrada.
Es de revisar siempre la legislación aplicable a cada empresa para ver las amenazas. Por otro lado, la competencia como una amenaza. Si la competencia está aplicando otros controles, puede amenazar el negocio, puede ganarlo los clientes, puede, qué sé yo, dejar desfasado el modelo de negocio que tenemos. Por otro lado, las pérdidas económicas. Ya lo veníamos adelantando en las debilidades y las oportunidades. Y digamos, por último, el mercado inestable. Hoy en día esto es una amenaza en todas las compañías. Debido a la pandemia que estamos pasando, el mercado está totalmente inestable y en un ambiente de inseguridad para todo empresario que no sabe, bueno, ahorita no sabe cómo pagar salarios, pero ya una vez se pueda abrir el mercado para que todo transcurra normalmente, las ganancias no serán las mismas, los ingresos se verán bastante disminuidos. Entonces ya el mercado va a tener un ambiente de inestabilidad y posiblemente muchos negocios pequeños van a quebrar. El que no tiene liquidez o no tuvo un apalancamiento va a quebrar. Entonces, esto es por el lado de las amenazas, como un ejemplo. Ustedes cuando ya tengan la oportunidad de evaluar una compañía e incluso conocer más adentro los procesos, las áreas que la componen, pueden encontrar otras mejoras. Pero ya esto como un ejemplo. La evolución del control, no, perdón, la evaluación del control interno informático. Bueno, primeramente, estas son dos técnicas que ya las hemos visto anteriormente, creo que desde auditoría 1. El auditor, para estar evaluando el control interno, tiene que ayudarse de la entrevista y del cuestionario. La entrevista le permite documentar las actividades de charla que puede tener con las personas dentro de la entidad. Y a través de ello ya tiene como respaldar que fulano le dijo cierta cosa, que mengano otra cosa, así por decirlo con ejemplos prácticos, ¿verdad? Y esta técnica adicional también se le puede incluir a la entrevista, que es la observación. Usted puede observar, un ejemplo, la persona que está en caja. Cuando usted le pregunta algo delicado sobre el sistema de facturación, entonces, si esta persona titubea o tal vez se pone nerviosa, más que todo cuando involucra la palabra efectivo, le está diciendo mucho más que 1000 palabras. Entonces, esta es una técnica que se puede adicionar a la entrevista. Por otro lado, tenemos el cuestionario. Estos van dirigidos a las personas, digamos, que están encargadas en cada área operativa. ¿Para qué nos puede servir? Para indagar sobre los problemas y riesgos asociados en el uso de las tecnologías de información que requieren atención. Y una técnica adicional que puede usar el auditor es ser amigable. O sea, usted no va a ir ahí como que es una amenaza o como que le va a afectar en las labores a esta persona, sino que usted va a ir como alguien que está para ayudar, para hacerse amigo de esa persona. Esto le va a permitir un grado de confianza que la persona le pueda decir todo, incluso le va a hablar hasta mal del jefe si es posible, debido al grado de confianza que usted pueda generar con esta persona. Por otro lado, tenemos el análisis de los riesgos. Una vez ya hemos recopilado información, tenemos que analizar los riesgos en cuanto a la probabilidad de que estos puedan ocurrir, las amenazas que representan dentro de la entidad, cuánto impacta financieramente. Y por otro lado, las vulnerabilidades. En el impacto tenemos que generar un golpe a los activos. Las vulnerabilidades es lo que ya es a la vista y que no se ha mejorado. Entonces, la gestión del riesgo prácticamente se resume en estas 5 etapas. Hay que identificar las actividades principales o los activos, las amenazas, el factor de riesgo y los riesgos inherentes, y establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo, evaluar el impacto, los efectos potenciales sobre el capital o la utilidad y la respuesta que le va a dar el auditor o el departamento del control interno al riesgo. Y esto se va a elaborar de acuerdo a la matriz de riesgo que nosotros podemos diseñar. Este es un ejemplo de una matriz de riesgo enfocada al departamento de sistemas, en el cual tenemos todo el equipo que compone el departamento de sistemas de la entidad y las actividades que puedan surgir, ¿verdad? Y todo lo que pueda generar el impacto de insignificante, bajo, mediano, alto. Esta matriz recordemos que puede ser en base a una colorometría,
que el impacto alto, color rojo, el impacto mediano, anaranjado, el bajo, amarillo, y el insignificante podemos ponerlo en color verde. Entonces, en esta matriz se ilustran todos los elementos identificados, sus relaciones y cálculos realizados. Esto le sirve al auditor para también documentarse, ¿verdad? Qué es lo que ha encontrado y cómo preparar los controles, políticas y procedimientos adecuados que le permitan mejorar a la entidad. Como habíamos dicho anteriormente, con el concepto de control interno informático, hay 3 tipos de controles. Están los preventivos, detectivos y correctivos. Los preventivos son diseñados para prevenir que cierta situación no se dé. Por ejemplo, mediante el uso de software de seguridad, hay que impedir el acceso a ciertos usuarios. O sea, con la clave que usted pueda tener dentro de su compañía, no puede entrar otro usuario que no sea usted. Ya está implementado que su labor es entrar con esa clave asignada en su respectiva función, en el manual de funciones. Entonces el departamento debe establecer controles preventivos de que nadie más acceda desde otra máquina con esa clave suya. Usted es responsable de cuidarla y no entregarla. Por otro lado, los detectivos, estos sirven para detectar y alertar la existencia de un intruso, detectando eventos en el momento. Cuando alguien no autorizado ha infringido los controles que estaban como preventivos o estos han fallado. Por otro lado, los correctivos, estos facilitan la recuperación de un sistema a su estado anterior. Esto lo podemos comprobar incluso con nuestra computadora. Nuestra computadora tiene un sistema que se llama restauración de sistema. Si algo falla en su computadora, de repente se apaga un virus, algo le atacó, y usted viene y utiliza el sistema de restauración, puede retomar o recuperar cierta información hasta cierta fecha o hora en el que el sistema estaba respondiendo correctamente. Entonces esto lo podemos trasladar incluso a los sistemas de información que se utilizan en una empresa. Si tenemos dentro de un control correctivo que las bases de datos se van a estar, por decirles, respaldando, entonces en determinado momento el sistema falla, usted puede recuperar a través de una copia de seguridad y estabilizar por completo el sistema sin ningún problema y reduciendo el riesgo de que información sea eliminada o borrada. Bueno, vamos a hablar de la seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que tocar acá? La información. Como les había dicho anteriormente, la información es poder. Hoy en día una compañía protege demasiado su información, ya que esto le permite mantener su modelo de negocio o prevenir potenciales demandas o fidelización a los clientes, que eso es lo más común, porque si ustedes analizan esto, cuando les llaman por teléfono, usted tiene una X compañía de telefonía, tal vez puede ser una línea o la acaba de agarrar, qué sé yo, pero de repente le llaman de una empresa ofreciéndole un producto, usted lo primero que se pregunta es cómo obtuvieron su información, qué hicieron para obtener esa información y por qué le están llamando. Porque cabal le preguntan, o sea, le dicen me comunico con fulano de tal. En ese momento ya le dicen su nombre, o sea, tienen toda su información. Esto sucede hasta en las entidades bancarias. Pero ¿qué pasa? Estas empresas están trabajando en conjunto. A veces, ¿será que se venden la información o la comparten para generar beneficios? Entonces, pero ¿qué pasa con respecto a los usuarios externos? Cuando no es factible para las empresas hacer estas prácticas y son otros los usuarios que vienen, roban la información y la utilizan para su propio beneficio. Esto ya le afecta a la compañía. Entonces por eso implementa políticas, controles y sistemas de seguridad que le permitan resguardarse. Entonces, cuando hablamos de seguridad en sistemas de información nos referimos a un conjunto de medidas y uso de herramientas para prevenir, resguardar, proteger y reaccionar ante cualquier movimiento que atente contra la información. Con esto se busca mantener la confidencialidad, mantener íntegros los datos y disponibles según sea necesario. En ese orden existe una tríada de seguridad de la información que toda empresa, negocio, organización y persona particular debe conocer y respaldar. Esta tríada está conformada por los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
al final vamos a ver qué norma técnica internacional avala esta tríada conformada acá en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando hablamos de seguridad en los sistemas de información, nosotros acá tenemos 5 áreas que son importantes y que todo control interno debe contener. Por ejemplo, la seguridad física, hay que tener procedimientos que garanticen la integridad de los equipos de cómputo. Como ya lo hemos visto en clase, no puede haber, por decir así, en el departamento de cómputo o el departamento de sistemas, el riesgo de que el aire acondicionado pueda estar diluyendo agua y le pueda caer un equipo, o puede haber una ventana por donde se puedan meter y robar el equipo, o este puede estar, digamos, a la vista de cualquiera. Este debe estar bastante resguardado. Por otro lado, la seguridad lógica. Ya estas son reglas para proteger la información contra robo, modificación o divulgación accidental o intencional. Los que ya han tenido acceso a trabajar en despachos o el servicio que conlleva presentar declaraciones de AFP, han de recordar que la contraseña en el set se cambia cada 90 días. Este es un tipo de seguridad lógica que implementa la superintendencia del sistema financiero, que son los encargados de llevar ese sistema. Entonces, para que usted no corra el riesgo de que le puedan robar su contraseña y que pueda estar, digamos, cambiándola constantemente, incluso para no olvidarse de ella. Otro riesgo es el de operación. Este es el aseguramiento del funcionamiento de los sistemas computacionales para que no le afecten en la operación a la entidad. ¿Qué quiere decir? Que hay que asegurarse de que el sistema no se le vaya a quedar desfasado, por decir así, que ya no le funcione en determinado día, que es donde se incrementa la venta o en cierta temporada, y que algún error presente, porque quizás restauraron la máquina o porque la máquina se actualizó a una nueva versión. Entonces todo eso el departamento de sistemas tiene que prevenirlo. Por otro lado, la protección de las redes. Tiene que implementar mecanismos de protección de la información, bases de datos, acceso a los sistemas. Esto es bastante importante porque tal vez usted en su empresa, un ejemplo, puede hacer un pequeño negocito. Usted tiene una necesidad de internet dentro de su negocito, pero no tiene la capacidad de poder comprar, o sea, digamos, el servicio de internet mensualmente, estar pagando una cuota, pero usted recibe una señal de wifi del vecino, ¿verdad? Y como si la señal de wifi invade su espacio, entonces no es robo, sino que usted está utilizando lo que ha entrado en su espacio. Pero usted sabía que esa persona puede tener acceso a la información que usted está enviando a través de su red wifi. Entonces hay programas, hay software que le permiten vigilar el contenido que se comparte o qué es lo que se está haciendo a través de ciertas redes inalámbricas o redes de redes ancladas, por decir así, dentro de la misma empresa. En este caso es una red inalámbrica. Entonces ya es un negocio ahí, bueno, es un pequeño negocito, pero está en riesgo su privacidad, que es lo que puede estar escribiendo, que es lo que puede estar compartiendo con otros usuarios. Por último, tenemos como en la seguridad de los sistemas de información, la seguridad del personal. Estas son medidas de protección al personal en contacto con los sistemas de información. Esto es bastante importante porque ¿qué pasa si el personal que tiene acceso a esta información o que son los encargados de aplicar los controles y que ellos tienen, digamos, una total libertad de moverse por donde quiera en todas las áreas de la empresa y utilizar ciertos datos o vigilar qué es lo que están haciendo los demás? Porque incluso pueden meterse quizás si ellos tienen las claves de los demás usuarios dentro de la entidad, cómo usan los sistemas, ¿qué garantiza que ellos no puedan usar esas claves afectando a otros? O que puedan obtener información para venderla afuera. Hay compañías que esto no se conoce públicamente o no se ha mencionado, no se hace demasiado énfasis, pero hay compañías que utilizan espionaje de su personal, más que todo el personal que tiene altos rangos dentro de ella o que tiene acceso a cierta información. De esta manera lo que hacen es prevenirse
de que esta persona no pueda compartir información con otros usuarios afuera. Puede ser la competencia, puede ser otros que quieran atentar contra la compañía, afectarla. Existe el riesgo de reputación también en la compañía. Entonces ya esto le permite salvaguardarse a la empresa. Objetivos del control interno informático. Como objetivos tenemos que establecer prioridad en la seguridad y protección de la información. Es lo fundamental, ¿verdad? Promover confiabilidad, oportunidad y veracidad de la captación de datos, procesamiento en sistema y emisión de informes a la empresa. Implementar métodos, técnicas y procedimientos para coadyuvar al eficiente desarrollo de las funciones, actividades y tareas de los sistemas informáticos, satisfaciendo requerimientos de la empresa. 4. Instaurar y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematización de la empresa. 5. Establecer acciones para el adecuado diseño e implementación de sistemas computarizados proporcionando eficientemente los servicios de procesamiento de información en la empresa. Vaya, esto no lo vamos a explicar, pero esperamos que pueda ser de bastante análisis para ustedes porque la información que viene más adelante es bastante amplia y no quisiera aburrirlos, que de hecho pienso que quizás ya voy muy extendido en el video, pero quiero tocar un punto importante que es donde me voy a extender, así que voy a ir explicando brevemente esto o nada más leyéndolo para que pueda ser de ayuda para ustedes, que pueden investigarlo más adelante en su celular, en su computadora, como sea. Vaya, COVID 5 vamos a utilizarlo como el modelo a implementar dentro del control interno informático. COVID 5 ya dijimos que quiere decir Objetivos de Control para Información y Tecnología Relacionada. Fue creado por ISACA. Es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información y proporciona un marco integral que ayuda a las organizaciones a lograr sus metas y entregar valor mediante un gobierno y una administración efectiva de las tecnologías de información. Los objetivos de COVID 5. Número 1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. ¿Quiénes pueden ser esto? Accionistas, propietarios de la empresa. Cubrir la empresa de extremo a extremo. Todas las áreas tienen que estar cubiertas en todos los procesos, todas las funciones que realicen. Número 3. Aplicar un marco de referencia único integrado. Esto quiere decir que de manera uniforme toda la empresa va a llevar un marco técnico que le va a salvaguardar en sus funciones, en sus procesos. Número 4 es hacer posible un enfoque holístico. Esto quiere decir que si en un momento se presenta una situación que amenace a la empresa, esta va a funcionar de manera integrada, como lo decía anteriormente en el punto 3. Y que va a poder responder. No va a existir una vulnerabilidad dentro de la empresa que cierta situación no prevista le genere riesgo o le genere una situación más amplia que le afecte en cuanto a las pérdidas económicas o al robo de la información. Número 5. Gobierno separado de la gestión. Siempre lo evalúa, pero lo separa de la gestión. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos por este lado que son 5 dominios. Como les decía anteriormente, la gobernabilidad siempre es regulada dentro del marco técnico COVID. Pero nada más en este aspecto solo son 5 procesos en el dominio de evaluar, dirigir y monitorear. Vamos a enfocar la gestión de las tecnologías de información. Tenemos el dominio de alinear, planificar y organizar, que son 13 procesos. El dominio de construir, adquirir e implementar son 10 procesos. Entrega, servicio y soporte, 6 procesos. El monitoreo, evaluación y valoración son 3 procesos. Lo vamos a ver de manera rápida porque quiero explicarles más adelante el área de la auditoría, mejor dicho, en los sistemas de información, que es a lo que nosotros pensamos que les puede interesar mejor. En el de evaluar y dirigir y monitorear, estos son los procesos, son 5. Todo es de aseguramiento, el establecimiento, el mantenimiento del gobierno, la entrega de beneficios, la optimización del riesgo, optimización de los recursos, transparencia hacia las partes interesadas. Y el gobierno asegura que los objetivos de la empresa se alcancen, evaluando las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas. Da una priorización a la toma de decisiones y monitorea el desempeño. En cuanto al de alinear, planificar y organizar, este dominio es el más amplio.
y cubre el uso de información y tecnología y la mejor manera de utilizarla en una empresa. También destaca la forma organizativa de infraestructura que debe tomar la tecnología de información para lograr los resultados. Bueno, todo es de gestionar. Gestiona el marco de gestión de tecnología de información, la estrategia, la arquitectura empresarial, innovación, portafolio, presupuesto y costes, recursos humanos, las relaciones, acuerdos de servicios, proveedores, calidad, riesgo y seguridad. En el de construir, adquirir e implementar, este dominio lo que se enfoca en la adquisición de la tecnología y su implementación dentro de los procesos del negocio. También es de gestionar programas y proyectos, definición de requerimientos, identificación y construcción de soluciones, disponibilidad y capacidad, introducción de cambios organizativos, cambios, aceptación del cambio y de la transición, el contenido, los activos y la configuración. Ya este sería el segundo más amplio. Ya los demás son más reducidos en ciertas áreas. El de entrega y servicio y soporte se enfoca en los aspectos de entrega de la tecnología de la información, abarca áreas como la ejecución de las aplicaciones dentro del sistema informático y sus resultados. También se encarga de gestionar en cuanto a las operaciones, peticiones y los incidentes del servicio, problemas, la continuidad, servicios de seguridad, controles de los procesos del negocio. Supervisar, evaluar y valorar. Este dominio lo que hace es evaluar las necesidades y si el actual sistema de tecnología de información todavía cumple con los objetivos. Recordemos que como iniciamos la presentación, todo es cambio y en ciertas condiciones a veces la compañía tiene que cambiar y a veces los controles ya no pueden ser actos, entonces hay que innovar, hay que actualizar. Ya este dominio todo es supervisión y valorar el rendimiento y conformidad, evaluar y valorar el sistema de control interno y asegurar la optimización del riesgo. La supervisión cubre aspectos de una evaluación independiente de la efectividad del sistema de tecnología de información y acá entra lo más importante, pueden entrar los auditores externos. Por aquí menciona los auditores internos, pero también el auditor externo. ¿Por qué es importante que incluya el auditor externo? Porque en cierto momento el auditor interno puede perder su independencia, que a decir verdad, digamos, es lo que se dice en la teoría. Pero en muchas ocasiones el auditor interno tiene su dependencia, puede ser el jefe inmediato al que lo contrató, puede ser alguien que tenga una posición de poder encima de él o lo tenga bajo ciertas condiciones y no puede ser la junta directiva, que es a quien se debe. Entonces el auditor externo ya es un profesional que no va a perder su independencia y se va a dirigir a la junta directiva de la compañía. El diseño del control interno informático. Primeramente, el auditor tiene que tener un conocimiento de la entidad utilizando técnicas de recolección de información, tal como lo habíamos descrito anteriormente, que las técnicas principales que utilizamos son la entrevista y el cuestionario. Segundo, identificar la normativa legal, cuáles son las leyes a las que el negocio están relacionadas a la actividad del negocio. Número 3, la elaboración de cuestionarios. Ya esto es para complementar los pasos y lo que va dirigido a cada área operativa de la entidad. También es parte del conocimiento que tiene que tener el auditor sobre la entidad. Evaluación de los riesgos. Ya esto procede a evaluar la probabilidad de ocurrencia y su impacto en la entidad. Ya esto lo vimos también con lo de la matriz. Establecer controles. Finalizada la evaluación, el profesional establece la respuesta al riesgo de acuerdo al COVID-5 para riesgos, optimizándolos por medio de controles. Por último, la matriz, ¿verdad? Que esta es más general y más amplia en cuanto a cada área y se divide también por área, perdón. Se procede a ilustrar por cada área analizada los controles aplicables al curso y el riesgo relacionado con el fin de relacionarlo fácilmente. Entonces esto en conclusión tiene que venir a dar un modelo de control interno que le tiene que servir a la empresa para poder guiarse en todos los procesos que van a ejecutar. Bueno, vamos para lo que nacimos, como dice el dicho, ¿verdad? La auditoría en los sistemas de información. ¿Está preparado el auditor para dedicarse a esta área? ¿O qué tiene que ver con sistemas de información si uno no sabe por lo menos de programar, dicen unos por ahí?
Entonces, pero, vaya, entremos en materia. ¿Cuál es el rol del contador? Dice que el profesional en contaduría pública normalmente no desarrolla sistemas de control interno orientados al área informática. Ok, esto no lo vimos en organización y práctica contable, ¿verdad? Sino que fue más que todo un control interno general. Pero leamos acá. La Federación Internacional de Contadores establece que su competencia como contador debe abarcar el área de conocimientos en tecnología de información. O sea que usted sí se puede involucrar en áreas de tecnología de información. Y para eso tenemos una norma, que es la de formación para contadores profesionales. Esta la pueden buscar en Google como IES, las normas internacionales de formación para contadores profesionales. Y esta define las buenas prácticas en la formación y desarrollo de la profesión. Indica los estándares de referencia que se espera de los organismos miembros a IFAC. Esto fue emitido por IFAC. Implica la creación de habilidades y estrategias que facilitan a los individuos aprender eficazmente para luego utilizarlas a lo largo de su vida profesional. Su objetivo principal en la contaduría pública es la preparación de profesionales competentes capaces de contribuir a la profesión a lo largo de su carrera y a la sociedad en donde se desempeñan. Iniciamos con una frase, un comentario, perdón, en la que hablamos del cambio. Entonces, todo esto nosotros lo hemos traído con una idea en que tenemos que cambiar al chip como contadores, involucrarnos en otras áreas que tal vez no han sido explotadas y que tal vez pueda ser lo que nosotros realmente hagamos mejor o nos diferencia de nada más solo estar en el registro por el área de la contabilidad o estar en el cumplimiento, en la revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales o estar revisando cifras financieras nada más como auditores. Entonces, acá la norma del IFAC en cuanto a las competencias en las áreas que tiene que tener conocimiento al contador público son tres. Primeramente, contabilidad y finanzas. Como contadores tenemos que tener un conocimiento en la historia de la profesión, saber redactar informes, no solo desde la ortografía, sino que darle una lógica a las ideas, tener conocimiento de las normas internacionales. Eso define al profesional de contador público en la actualidad. Número 2, la organización y negocios. Hay un autor de un libro que es para educación financiera. Esta persona dice que no confía en un contador que no tenga negocios. ¿Por qué? ¿Cómo me va a asesorar a mí una persona que no sabe de negocios? Entonces el contador está obligado a conocer de organización y negocios, entender cómo funciona una empresa, su administración y operación, el entorno del negocio, la economía, la ética y la toma de decisiones. Ojo acá en la economía. Es importante que actualmente estemos evaluando los impactos negativos dentro de las empresas de las que estamos rodeadas. Cómo poder darle soluciones a un cliente en cuanto al pago de empleados actualmente, que muchas empresas están con ese dilema. Número 3, conocimientos de tecnología de información. Tiene que tener la oportunidad de formar parte, perdón, debe tener la oportunidad de formar parte del equipo de diseño, gestión y evaluación de los sistemas. Conocimiento general de tecnología de información. Competencias de control y de usuario de tecnologías de información. Estas son las tres áreas de competencia que el contador público debe poseer, según la norma, ¿verdad? Acá es donde entra un rol muy importante, el auditor informático. ¿Qué es el auditor informático? Es el profesional dedicado al análisis de sistemas de información, que está especializado en alguna de las ramas de la auditoría informática. Posee conocimientos generales de los ámbitos en los que ésta se mueve, además de contar con conocimientos empresariales generales. En el área de informática se debe tener conocimientos básicos de desarrollo de sistemas de información, administración del departamento de sistemas, análisis de riesgos en un entorno informático, sistemas operativos, telecomunicaciones, administración de base de datos, redes locales, seguridad física, administración de datos, cambios y seguridad. Esta es una nueva área, ¿verdad? ¿Y en qué área se puede aplicar una auditoría de sistemas de información? Bueno, en una auditoría interna siempre se hace una revisión de los sistemas de información. Este es constante. Tiene que ver con los procesos internos, ¿verdad?
y se le brinda una seguridad a la dirección. Una auditoría financiera, la revisión de las transacciones económicas realizadas en un periodo para brindar una opinión sobre las cifras en los estados financieros. Pero siempre el auditor verifica dos cosas. Bueno, que el sistema en el que se está manejando la contabilidad, tanto para aspectos financieros y fiscal, esté validado, sea un sistema que cumple con todos los estándares en base a las operaciones que realizan las empresas y en base a la normativa legal. Por ejemplo, por el lado de los inventarios, cuando se trata de una auditoría fiscal, el auditor verifica que se esté cumpliendo con lo que establece el Código Tributario, ¿verdad? Entonces, en la auditoría financiera, ¿qué es lo que verifica? Que por lo menos el sistema se puede hacer un rastreo de todas las cuentas y cómo se ha monitoreado todos los procesos en las transacciones económicas, que es lo fundamental. Por otro lado, tenemos la auditoría de gestión. Esta se realiza con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos. En el departamento de sistemas se manejan recursos. Entonces, esta auditoría se puede ampliar al departamento de sistemas. Y por último tenemos la auditoría de sistemas. Este es un procedimiento destinado a analizar, evaluar y verificar y recomendar controles de seguridad a los sistemas de información de la empresa. Con respecto a estas otras 4 auditorías, en la auditoría de sistemas puede no ser necesario que se involucre un profesional de la contaduría pública. Pero ¿por qué es más fundamental que se involucre un auditor de profesión contable que un auditor que sea un ingeniero informático? Bueno, lo vamos a ver acá. Se puede elegir entre una auditoría de sistemas de información o una auditoría integral. ¿Qué es una auditoría integral? Bueno, en la auditoría integral usted engloba muchas áreas. Por ejemplo, ya no le vamos a decir auditoría fiscal, auditoría financiera. Todo va evolucionando a una auditoría integral, en que usted no solo se basa por el lado de la auditoría fiscal, es que si la empresa cumple las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales, tiene que ver otros aspectos más. Por ejemplo, el lado del impacto ambiental, que hoy en día va más enfocado a la prevención, ¿verdad? De contagiar el medio ambiente con prácticas en la industria que realizan ciertas empresas, como lo que pasó con un ingenio, creo que fue por Santa Ana, que hubo un derrame de maleza. Entonces, ¿qué pasa? Si el auditor no tomó en cuenta eso, el impacto va a ser al final siempre en lo financiero, que la empresa se va a ver involucrada en un daño en la reputación también y tiene que pagar multas. Entonces la auditoría integral es una expansión del perímetro de revisión. Además de los estados financieros, evalúa el control interno, verifica el cumplimiento de las leyes, los sistemas de información, la eficiencia en las operaciones, el impacto medioambiental, cumplimiento de los objetivos y los riesgos asociados al modelo de negocio. En síntesis, es la evolución de la auditoría actualmente. No se enfoca solamente en obligaciones fiscales o cifras de los estados financieros. Entonces, este es el reto del auditor hoy en día, porque en la auditoría de sistemas de información, la empresa solo puede contratar a un ingeniero informático que le evalúe las actividades y procedimientos destinados al proceso de información. Entonces, ya este solo se va a enfocar en todo lo relacionado a la informática, pero no le puede dar un impacto financiero a la empresa. Él no puede tener un análisis de lo económico, no puede tener un análisis de las leyes, no puede tener un análisis del rendimiento en cuanto a eficiencia en las operaciones. Entonces el contador sí, y ya nos decía la norma de educación anteriormente. Entonces, ¿por qué estamos obligados a conocer esas 3 áreas? Entonces, es ahí donde entra el rol del contador dentro de una auditoría de sistemas de información. Y para finalizar con esta área, ¿verdad? Tenemos un informe al auditor que según ISACA, el informe de auditoría para sistemas de información debe tener un alcance de la auditoría, objetivos, periodos de cobertura, la naturaleza y extensión del trabajo de auditoría, organización, destinatarios del informe, las restricciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esto nada más es adicional. Si alguien tiene más interés por ahí, puede investigar. Incluso, bueno, el licenciado tal vez nos pueda aportar más información respecto a esto,
que es muy interesante también. Con respecto a ISACA, ellos son, digamos, la asociación madre en cuanto a sistemas de información y ellos son los que acreditan al profesional de contaduría pública para que pueda ser un auditor de sistemas. Porque ya habíamos hablado que el contador tiene un área en la cual dedicarse porque él sí puede dar opiniones en cuanto al impacto financiero. El ingeniero informático no. Él sí le puede desmontar y preparar redes, un sistema de información, pero no conoce todo eso. Entonces llevamos una ventaja en ese sentido. Bueno, vamos a hablar un poco de las normas aplicables al control interno informático. Anteriormente ya les había dicho que acá tocamos un punto clave sobre tres factores importantes, ¿verdad? Y que quizás eso sería el plus de esta presentación, que son unas normas que tal vez podemos decir que ninguna de estas es legal, que pueda obligar a una entidad a utilizarse. Esto nada más es cuestión de que una entidad a través de su dirección tenga los objetivos de crecer, tenga el objetivo de salvaguardar el negocio. Para eso, como número uno, tenemos COVID-5, la primera norma técnica que tiene que implementar una entidad para proteger la información en cuanto a sus tecnologías y busca un desarrollo, publicar y promover un autoritario y actualizado conjunto internacional de objetivos. Eso es COVID-5. Número 2 tenemos la NIE 400. Ya esto le sirve al auditor, ya sea interno o externo. Esta trata de las habilidades y competencias que necesita el equipo de auditoría para conducir una auditoría en un ambiente de sistemas de información. Esta NIE va enfocada a un sistema de información. Y la NIE 620, esta va definiendo las responsabilidades del auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de estado financiero y encuentra ciertas áreas en las cuales no tiene la capacidad. Pero como un auditor puede tener la capacidad de dar una opinión sobre aspectos financieros, económicos y de riesgos del negocio, también tiene la capacidad de poder contratar a alguien. Y esta NIA 620 nos da esa oportunidad de contratar la opinión de un experto. Usted conoce de las áreas de sistemas, pero puede contratar a un profesional que esté certificado por ISACA o un ingeniero informático que le pueda ayudar en este sentido. Usted le va a definir cuáles son los lineamientos, qué es lo que requiere, porque usted va a evaluar el grado de riesgo al que se puede enfrentar el negocio. Entonces, ya esto lo puede incluir en su informe y le sirve para poder dar una opinión más acertada a la alta gerencia. Bueno, y estas son las normas ISO. Ya esto siempre lo hemos visto en cuestión de la calidad, pero también está para las tecnologías de información, en la calidad del proceso, el manejo de los datos y los controles de seguridad, ¿verdad? Primeramente tenemos la 27001 o la 27001. Esta especifica los requisitos para la implantación de los controles de seguridad hechos a medida de las necesidades de organizaciones individuales o partes de las mismas. Tenemos también la 12207. Esta establece un marco de referencia común para los procesos del ciclo de vida del software o el ciclo de vida de los sistemas computacionales, como lo hemos visto en la clase. Una terminología bien definida que puede ser referenciada por la industria del software. Y la 27002. Ya esta se orienta a preservar los siguientes principios de la seguridad informática, como es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Es lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, para resumir, pues traemos este versículo de la Biblia que dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Es la labor que todo auditor tiene dentro de una entidad. Cuando llega a hacer su trabajo, tiene que actuar como una oveja entre medio de los lobos. Tiene que ser prudente como una serpiente y sencillo como palomas, ¿verdad? Entonces no hay que, si usted es águila, no tiene por qué sentirse águila siempre o demostrarlo, ¿verdad? Usted tiene que mantenerse mejor, sencillo, navegar bajo de agua, desapercibido, y va a obtener demasiada información para poder hacer bien su trabajo. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y estamos para aportarles cualquier inquietud que tengan.
pueden hacer las preguntas a los compañeros en la plataforma de Canvas. Y bueno, cuidarse a todos, ¿verdad? Y esperamos con la fe puesta en Dios que esto pueda pasar pronto para poder reunirnos nuevamente en la universidad y poder compartir conocimientos. Muchas gracias.